Muchos cristianos están perdiendo una batalla que casi nadie ve: la lucha contra la tentación sexual. Tal vez tú también la conoces. Te confiesas una y otra vez, prometiendo que esta vez sí cambiarás. Intentas ser fuerte, resistir, mantenerte puro, pero pasa el tiempo y vuelves a caer. Y luego llega esa voz en tu mente: ya no vale la pena. Dios debe estar cansado de ti, pero no estás solo. Miles viven esta misma batalla silenciosa. Y hoy quiero decirte algo con el corazón en la mano. Sí hay esperanza. La victoria es posible, no por tus fuerzas, sino por la gracia de Dios que sana, levanta y transforma desde dentro. Antes de continuar, si este tema toca tu corazón y quieres crecer espiritualmente cada semana, suscríbete al canal. Aquí hablamos de fe, sanidad interior y transformación en Cristo. La lujuria no es solo una cuestión del cuerpo, es una batalla del corazón. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 28. Cualquiera que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La raíz de la lujuria no está solo en los ojos o en los actos, sino en lo que guardamos dentro: los deseos desordenados, las heridas afectivas, los vacíos que tratamos de llenar con placer. La Iglesia enseña que el pecado sexual nace muchas veces de la soledad, la falta de dominio propio y la desconexión con Dios. No es simplemente debilidad. Es una señal de que algo más profundo necesita ser sanado. Pero el enemigo quiere mantenerte ahí, en secreto, en silencio. Te susurra mentiras. Eres impuro. Dios ya no puede amarte. No puedes cambiar. Y tú comienzas a creerlo, pero escucha bien. Esas son mentiras. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la gracia de Cristo nos purifica el corazón y nos capacita para amar con un amor recto y verdadero. No estás condenado. Estás llamado a recuperar la pureza del corazón, esa mirada limpia que ve a las personas con amor, no con deseo. Dios no se escandaliza de tus caídas. Él ya conoce tus heridas. Y aunque hayas caído 100 veces, Él está dispuesto a levantarte 100 y una más. San Juan lo dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. La esperanza no está en tu fuerza de voluntad, sino en su misericordia. La victoria llega cuando dejas de luchar solo, cuando te rindes a la gracia y decides caminar con Dios. Jesús no vino a condenarte, sino a liberarte. Él no te pide perfección inmediata, te pide perseverancia y humildad. Los 4 pasos bíblicos y espirituales para vencer la lujuria. Paso 1. Saca la oscuridad a la luz. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. El pecado crece en secreto. Cuando lo escondes, se fortalece. Cuando lo expones, pierde poder. Por eso el primer paso es reconocerlo y confesarlo. No solo ante Dios en oración, sino también en el sacramento de la reconciliación. La confesión no es una humillación, es una liberación. Ahí, Cristo mismo te espera en la persona del sacerdote para devolverte la paz. Y si te cuesta, recuerda esto: no hay pecado más grande que su misericordia. Santa Faustina escribió: el alma que confía en mi misericordia es la más feliz. Cuando confiesas, no solo te perdona, te sana. La Iglesia enseña que el sacramento de la reconciliación no es solo un medio para borrar el pecado, sino un encuentro personal con Cristo, médico del alma. El Catecismo lo dice con claridad en el numeral 1468. Todo el que se confiesa con sinceridad recibe de la misericordia de Dios el perdón, la reconciliación con la Iglesia y la paz de la conciencia. La reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restauración de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios. En otras palabras, cuando te confiesas, no solo eres perdonado, eres sanado. El alma herida por el pecado empieza a recobrar su equilibrio interior, su pureza, su paz. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces:
La confesión es el abrazo del Padre que nos vuelve a levantar cada vez que caemos. Y es verdad, cada confesión sincera es una victoria del amor de Dios sobre la vergüenza. Porque la vergüenza te susurra que te escondas, pero la gracia te invita a volver a la luz. Quizás te cuesta confesarte, porque temes volver a caer, pero recuerda, no es la perfección lo que Dios espera, sino la confianza. Confianza en su misericordia, en su paciencia, en ese amor que no se cansa de perdonar. El pecado sexual hiere el alma en lo más íntimo, porque toca la capacidad de amar. Por eso la confesión es tan poderosa. No solo limpia la culpa, sino que restaura el corazón. Te devuelve la capacidad de mirar con pureza, de amar sin poseer, de desear sin esclavitud. La sanación espiritual comienza cuando dejas que Cristo entre en esas zonas donde tú mismo tienes miedo de mirar, y lo hace no para juzgarte, sino para curarte. Paso 2. Corta de raíz lo que te hace caer. Jesús fue muy claro. En Mateo capítulo 5, versículo 29 dice: Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo. Más vale perder una parte del cuerpo que ser arrojado entero al infierno. No lo dijo para asustarnos, sino para mostrarnos la seriedad de las pequeñas concesiones. Si hay cosas, ambientes, páginas o personas que te llevan a caer, córtalas. No porque sean malas en sí mismas, sino porque alimentan lo que quieres dejar atrás. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. Ese dominio no se logra de un día para otro, sino con decisiones concretas. Limpia tus redes. Busca amistades sanas. Evita quedarte solo cuando sabes que eres más vulnerable. Llena tu mente de belleza, de oración, de palabra. Cada renuncia que haces por amor a Cristo fortalece tu alma. Cortar de raíz lo que te hace caer no solo significa eliminar el acto, sino romper con los hábitos que lo alimentan. Porque muchas veces el pecado no aparece de golpe. Se va tejiendo lentamente entre la soledad y la rutina. Empieza con pequeños hábitos que parecen inofensivos. Quedarse despierto hasta tarde, esperar a que todos se duerman, buscar ese momento en el que nadie más mira. Y en ese silencio, el alma se queda vulnerable. El enemigo no siempre ataca con fuerza. A veces lo hace con costumbre, con esos patrones invisibles que repetimos cada noche sin darnos cuenta. Y poco a poco, lo que empezó como un escape termina convirtiéndose en una prisión. Por eso es importante reconocer que la verdadera libertad requiere decisiones radicales. Hay que cortar con los lugares, los momentos y hasta con las rutinas que nos conducen una y otra vez al mismo pecado. Tal vez significa dejar el celular fuera del cuarto, tal vez apagar la pantalla antes de que empiece la tentación, tal vez pedirle a alguien que te ayude a rendir cuentas. Sea lo que sea, corta de raíz lo que te hace caer, porque mientras sigas alimentando el hábito, la herida no sanará. La psicología nos enseña que todo hábito sigue un ciclo, un disparador, una acción y una recompensa. Tal vez tu disparador sea la soledad, el cansancio o el estrés. Y la acción, buscar placer inmediato, se convierte en una forma de escapar, pero cada vez que lo haces, el cerebro refuerza el ciclo y el alma se cansa un poco más. Por eso cortar de raíz también significa romper ese ciclo. No se trata solo de decir no, sino de reemplazar el impulso por algo que te dé vida. Cuando sientas la tentación, ora. Sal a caminar. Llama a alguien de confianza. Llena el espacio con luz antes de que la oscuridad lo reclame. Porque Dios no solo quiere que resistas, quiere renovar tu mente y tus hábitos con su gracia. Paso 3. Llena tu vacío con la gracia. Nadie puede vivir solo de no hacer esto o aquello. Si sacas algo del corazón, debes llenarlo de algo mejor. Reemplaza el hábito del pecado con el hábito de la presencia de Dios. Pasa tiempo en adoración. Medita el Evangelio. Ora el rosario. María es madre de pureza
y refugio de los que luchan. La psicología nos dice que no basta con eliminar un hábito, hay que reemplazarlo. Porque cada vez que repites una acción, tu mente crea un camino. Si siempre recurres al mismo refugio, la pantalla, la fantasía, el impulso, ese camino se vuelve más fuerte. Pero hay esperanza. Dios creó tu mente con una capacidad increíble. Puede aprender de nuevo. Eso se llama neuroplasticidad. Y es otra forma de decir que la gracia puede renovar todo en ti. Así que cuando sientas el impulso, no solo digas no, di sí a algo más grande. Llena ese vacío con oración, con la palabra, con el amor de Dios, porque cuanto más te llenas de su presencia, menos espacio queda para el pecado. Como decía San Juan Pablo II, la pureza no es represión, es liberación, es la capacidad de amar auténticamente. Cuanto más te llenas del amor de Dios, menos espacio queda para la tentación. El Espíritu Santo renueva tus deseos y ordena tus pasiones. Paso 4. No luches solo. La lujuria se fortalece en el aislamiento, pero se debilita en la comunión. Busca apoyo espiritual, un confesor estable, un grupo de oración, un amigo de fe con quien puedas rendir cuentas. Santiago. Capítulo 5, versículo 16 lo dice así: Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Dios no nos hizo para pelear solos, nos hizo iglesia, una comunidad de hermanos que se apoyan, oran y caminan juntos hacia la santidad. Recuerdo la historia de un joven seminarista que se sentía indigno de servir a Dios porque luchaba con la pornografía. Cada confesión era un mar de lágrimas y vergüenza. Hasta que un día habló con su director espiritual. Esperaba reproche, pero encontró misericordia. El sacerdote lo escuchó con paciencia y le dijo: Hijo, no te defines por tus caídas, sino por tu decisión de levantarte con Cristo. Ese día comenzó un camino nuevo, no perfecto, pero real. Poco a poco, con oración, dirección espiritual y ayuda psicológica, aprendió a conocerse, a sanar heridas y sobre todo a creer que la gracia puede más que la culpa. Hoy ese mismo joven sirve a otros, recordando que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Tal vez tú también estás cansado de la culpa, cansado de prometerte cambiar y no lograrlo. Tal vez ya ni te atreves a mirar al cielo, pero quiero que escuches esto con el alma. Dios no te ha soltado. Él sigue creyendo en ti, incluso cuando tú has dejado de creer en ti mismo. Cristo ya cargó con tus caídas. Él no te rechaza, te espera y te dice, como al paralítico: levántate, toma tu camilla y camina. No te rindas. La pureza no es una meta inalcanzable. Es un camino de amor que se recorre día a día, con humildad, confesión y gracia. Si este mensaje habló a tu corazón, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos orar contigo y por ti. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo a vivir la fe con esperanza, verdad y libertad. Recuerda esto: la pureza no consiste en no caer, sino en dejar que Dios te levante cada vez. Porque la victoria no es del que no cae, sino del que no se rinde. Y con Cristo, tú puedes vencer. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Te cuento también, para finalizar, la experiencia de un psicólogo quien dice: Yo trabajo mucho con personas que son adictas a pornografía. La mayoría de las veces, ellos no se dan cuenta todo lo que se mueve, toda la dinámica interna con la que inicia todo. Y les recuerdo que siempre hay un primer paso, hay un proceso que se va formando. Ejemplo, ese like, esa conversación que comencé, zonas de peligro, detonantes emocionales. A veces estoy tan emocionalmente cargado y no sé qué hacer con esa carga. Y muchas veces cuando estamos más cargados, más cansados o más heridos, somos más tentados. Entonces hay que reconocer esos detonantes.